estás, mi querido Víctor? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto, doctor. Hola, buenos días, querido Vicente. Pues sí, ¿no? APA semanita para la oposición, entre lo que tú comentas de la entrevista a Grecia Quiroz, ¿no? Y también, bueno, pues que ya se dijo que está siendo investigada, ¿no? Por vínculos con el crimen organizado. Y bueno, pues ahorita se mantiene, ya sabemos, ¿no? Con esa pantalla de que supuestamente es independiente, pero pues sabemos que tiene sus vínculos, principalmente con movimiento mercenario, ¿no? Con movimiento ciudadano y con pues este otro intento de partido que quién sabe cómo se va a llamar, ¿no? El Somos México, Somos, cómo se, quién sabe en qué vaya a quedar. ¿Sabes cómo se va a llamar? Somos la perrita de cabeza de vaca, así se va a llamar. Sí, porque ya ni en el PAN lo quieren, ¿no? Quién sabe qué haya pasado por ahí. Y sí, también, o sea, cómo es el karma de cabrón, o sea, que pues, digo, no que no lo sospecháramos, ¿no? Pero pues que un gobierno de derecha, ¿no? Con una fiscalía de derecha, como es el caso de Bolivia, pues digo, más allá además del intento de homicidio, ¿no? De feminicidio en contra de su expareja, además estando embarazada, en el caso de Cerimedo, pues ahora lo están investigando pues por lavado de dinero, ¿no? Por enriquecimiento inexplicable y pues por presuntos vínculos con el narcotráfico. Y pues hay que recordar que este tipo de personajes, Javier Negre, como tú lo mencionabas, y Cerimedo son los que están detrás de la creación de este pasquín de la derecha diario que pues ellos mismos admiten que tuvo influencia en las elecciones de Bolivia, de Colombia, que también aparecía este otro personaje, Cerimedo, como asesor de Milei. Y bueno, pues que aquí hay que recordarlo también, pues que Ricardo Salinas Pliego pues le ha estado dando impulso, ¿no? A este pasquín, y pues más se tardan en montar toda esta campaña que se les revierta y que quede expuesto, pues que en realidad los que tienen vínculos con el narcotráfico, pues son estos personajes, ¿no? Estos vende humo españoles que pues en realidad no eran nadie y pues vienen a hacer la América. ¿Y cómo son las cosas? Bueno, pues que toda esta campaña que venían montando, ¿no? Importadas de Estados Unidos, pues ahora se les revierte y los que en realidad tienen vínculos con el narco, pues son ellos. Digo que no es el primer caso, ¿no? Pues está el caso también de el presidente de Ecuador, con el país con el cual no tenemos relaciones y que invadió la embajada, ¿no? Algo que está prohibido por el derecho internacional, la embajada mexicana, pues también ya le han encontrado varios casos, ¿no? Que su compañía, la compañía de su papá, que se dedica a exportar plátanos, pues muchos de esos plátanos luego resulta que traen cocaína ahí al interior. Y bueno, pues que además Ecuador se ha convertido en uno de los países, pues, si no es que posiblemente el país más violento de América Latina en términos de la tasa de homicidios, y pues no es casualidad, ¿no? O sea, por esta razón. Entonces, pues sí da risa, querido Vicente, cómo se les volteó, ¿no? Y quiénes resultaron ser pues los que tienen en realidad vínculos con el narco. Y bueno, pues está también el caso de Ernesto Rufo, en el cual, bueno, pues en la alcaldía Miguel Hidalgo, gobernada por el Partido de Acción Nacional, pues encontraron, ¿no? Documentos donde todavía pues lo hunden más. Entonces, pues APA, semanita, yo creo, pues da mucho de qué hablar. La entrevista que tú le hiciste a Grecia Quiroz, pues también la investigación que se le está haciendo, este otro caso de Ernesto Rufo, el de Cerimedo, y pues no dan una, ¿no? Y bueno, y está el caso de Alito, ¿no? También, al cual pues ya se han ido deteniendo, ¿no? Al contador de su hermano, si no recuerdo mal, pues también para ir cerrando, ¿no? Ahí el vínculo, pues de todos estos malos manejos que tuvo cuando fue gobernador de Campeche, ¿no? Que lo comentábamos aquí, pues bueno, cuando mostraron su casa, que pues hasta tenía dos excusados, ¿no? Es el mismo baño, a ese grado, ¿no? Llegó Alito, recuerdo también alguna entrevista que le hicieron hace algunos años donde el cuate pues, no sabía realmente ni siquiera que se había robado, ¿no? Ni las extensiones de sus predios, pero bueno, pues eso es lo que Oye, decía el presidente, López oye, Obrador, fíjate, moralmente Víctor, derrotados. fíjate, dicen que caiga AMLO, ¿no? Alito tuvo la desfachatez ante medios de decir, lo que queremos es ver tras las rejas a Andrés Manuel López Obrador. Y dices, güeyes, el PRI tan Alito, ¿no? Que tiene que dar todavía claridad de su playa y de su casota. El PAN tan cabeza de vaca. Y El Rufo Somos Apple. México,
Ajá, y el Somos México pues lo mismo, porque es la misma mierda, pero, no, es el mismo, la burra pero revolcada, ¿no? Es la misma, pero, o sea, ahorita solamente despistados o maiceados le prestan atención a cualquier desparpajo de la oposición contra, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, cuando tienen una cola tan larga, ¿no? Y si no les preguntan en los medios de comunicación, pues quedan exhibidos. Mira, Carmen Aristegui sirviéndole de vocero o de vocera a Cabeza de Vaca. Patético ese caso, ¿eh? También, o sea, la verdad es que ver esa caída, digo que ya tiene 7, 8 años, ¿no? La caída de Carmen Aristegui y ese vuelco totalmente, o lo fuera máscaras, ¿no? Hacia la derecha, pero ya, pues con un prófugo de la justicia, porque eso es lo que es en realidad Cabeza de Vaca, ¿no? Aprovechándose de que tiene doble nacionalidad, pues está escondido en Estados Unidos, bueno, ni tan escondido, porque justamente da entrevistas, más bien lo hace de manera cínica, y seguramente pues está protegido, ¿no? En Estados Unidos. Y pues de ahí justamente también en esta semana, ¿no? Que la presidenta ya mandó la propuesta de reforma constitucional, ¿no? Y también en materia de doble nacionalidad, pues para que este tipo de personajes justamente no hagan sus fechorías aquí en México y luego tengan la excusa pues de la doble nacionalidad y huir a Estados Unidos, como ha sido ya una constante en América Latina. O sea, esto nada más no es nuevo, ¿no? O sea, pues vamos, ya hay 2 presidentes gringos en América Latina, como es el caso de Novoa, del junior este que gobierna Ecuador, y es el caso también de la Espriella, ¿no? Que el nuevo presidente de Colombia, que también tiene la nacionalidad de Estados Unidos, pero ya había sucedido anteriormente. Recuerdo el caso de este otro expresidente de Bolivia, ¿no? De Sánchez de Lozada, que además hablaba como gringo, casi, o sea, se veía que su lengua nativa ni siquiera era el español, y pues fue el que llevó también a la quiebra a Bolivia en su momento, y por el cual, de hecho, posteriormente, pues Evo Morales llegó al poder y que tuvo que salir huyendo. Entonces, para que ya este tipo, bueno, Ernesto Rufo es otro caso también de un personaje que tiene doble nacionalidad, que afortunadamente la agarraron a tiempo aquí, porque si no, seguramente lo que hubiera hecho, pues era pelarse, ¿no? Para el otro lado. Está el caso también, hay que recordar, de Alberto Fujimori, que tenía la doble nacionalidad peruana y japonesa, y en el momento en el cual pues tuvo que abandonar el gobierno, pues lo que hizo fue refugiarse a Japón, y Japón no lo extraditó hasta que cometió un error, que fue a Chile y lo detuvieron, y tuvo que enfrentar la justicia. Entonces, para irnos ahorrando ese tipo de cosas, yo creo que está bastante bien, porque pues, para no servir a 2 países, ¿no? Con los cuales, pues realmente quién sabe cuáles son las lealtades, pues está bien que se haga esta reforma. De hecho, yo me iría incluso un poco más allá, y aquellos mexicanos que hayan servido en un ejército, ¿no? Del exterior, pues también debería cuestionarse si tienen derecho a tener la nacionalidad mexicana. Digo, y lo estoy pensando en particular, pues de aquellos sionistas, ¿no? Que han participado o han hecho su servicio militar en Israel, lo cual implica pues el sometimiento al pueblo palestino, pues que también muchos de ellos gozan de la doble nacionalidad. Y bueno, está evidentemente el elefante en el cuarto, ¿no? Que es Ricardo Salinas Pliego, el cual también tiene la nacionalidad gringa, y pues mejor conocido como pues la perrita de Trump, ¿no? Otro el cual que también donde pone el ojo, pone el fracaso, ¿no? Con este caso de la derecha, de la derecha diario, pues trata de lanzar su campaña, ¿no? Yendo al partido inaugural de México-Estados Unidos, y pues la apodan orgánicamente el pueblo, ¿no? Como la perrita de Trump. Y pues es otro personaje que también tiene doble nacionalidad. Digo, honestamente no creo que ni siquiera llegue, ¿no? A ser candidato, pero pues una de esas, ¿no? Que luego pasan ese tipo de cosas, imagínatelo, pues tendríamos a otro de la Espriel aquí, ¿no? Y peor seguramente, u otro Novoa. Oye, Entonces, y de hecho lo que se anuncia hoy también los pone en una mala situación a la oposición, esto de los casi 6 millones de dólares que se recuperan de la red de complicidades de Genaro García Luna. Lo preguntaron en la mañanera, y yo insisto con ese planteamiento, querido Víctor, ¿quiénes estarían temblando de la recuperación de estos capitales? Porque al recuperar estos capitales se confirma que son capitales, son dineros mal habidos, son dineros malandros, corruptos. ¿Quiénes fueron los corruptos, los malandros que no han caído? Porque recuerdo cuando dejó de ser secretario de Seguridad Genaro García Luna y empezó con este negocio de las cárceles, era el Chino Chong, Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación, solo como ejemplo.
Entonces yo pregunto, ¿quiénes estarán temblando por este anuncio de la recuperación de casi 6 millones de dólares? Yo creo que hay algunos y peces gordos, mi querido Víctor. Y eso es lo que le han podido comprobar, Vicente. O sea, porque pues esa casita ese departamento que tenía en Miami, que además tenía de vecino, pues a los montajes, ¿no? Con el cual hizo el montaje, que incluso pues hasta que generó un conflicto diplomático, ¿no? Con Francia, pues no, yo creo que 5 o 6 millones de dólares es simplemente lo que cuesta el departamento, sino es que lo que cuesta más. Y sí, o sea, las tropelías de Genaro García Luna fueron transaccionales. O sea, no solamente fue cuando fue secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, que por cierto, pues otro que debe estar por ahí ya poniendo sus barbas a remojar, ojalá que finalmente le llegue la justicia ahora que tenemos nueva fiscal y nuevo poder judicial, pero como tú lo mencionas, pues en realidad también cuando siguió haciendo su minita de oro fue durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, ¿no? Mediante consultorías en negocios con las cárceles, y pues ahí el que era encargado, ¿no? O sea, pues desaparecieron la Secretaría de Seguridad Pública para integrarla a las funciones de la Secretaría de Gobernación, y pues en última instancia el que era el encargado era Miguel Ángel Osorio Chong, que por cierto ya lo corrieron del PRI, quién sabe qué anda haciendo ahorita, pero pues es otro que eventualmente pues va a tener que responder, porque ese dinero no salió solo, ¿no? Tuvo que haber sido autorizado, y por la cantidad, 120 millones de pesos, pues eso necesariamente lo tuvieron que haber sabido varios personajes de ahí, de la Secretaría de Gobernación, ¿no? Empezando pues, por al menos el oficial mayor, ¿no? Y también, pues esas cosas las tiene que saber necesariamente el secretario. Y bueno, pues hay que recordar que la trayectoria de Genaro García Luna, pues en realidad viene desde Carlos Salinas, Cedillo, con Fox, ¿no? También. Entonces, pues ojalá también por ese otro lado, pues ya se empiece a investigar, ¿no? Que esas carpetas de investigación que tiene abiertas, pues culminen hasta los más altos niveles, porque yo creo que parte de la transformación y del cambio de régimen, pues es mostrar, ¿no? Y hacer justicia con con todos los abusos, con todas las tropelías, enriquecimientos ilícitos del pasado, ¿no? Para que ya dar vuelta a la página y pues dejar la impunidad, ¿no? Que caracterizó pues a este periodo, ¿no? Y además de complicidades, ¿no? Entre el PRI y el PAN, como ahorita lo mencionas, bueno, pues Genaro García Luna, pues fue un funcionario transeccional, ¿no? Que asociamos a Felipe Calderón, porque fue cuando tuvo su mayor puesto en la política, pero siguió operando, ¿no? Y bastante bien durante el sexenio de Peña Nieto. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, se les va juntando, ¿no? Ahí finalmente se le está lloviendo en su milpita a la oposición, pero pues eso es de celebrar, ¿no? Pues porque toda esta bola de canallas, pues finalmente parece que van a enfrentar a la justicia. Mi querido Víctor Aramburu, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus trincheras, a tus aportaciones en redes, en medios independientes? ¿En dónde te apoyamos, Víctor? Pues muchísimas gracias, querido Vicente. Un saludo para ti, para Ceci, para Marvel ahí en los controles. Pues nos vemos ahorita en un ratito con mi querido Toño Ruiz a las 12, ahí en su canal con Toño Ruiz. Nos vemos el lunes, ya vamos a empezar a retomar los lunes tradicionales con el querido Mano y con el cubano desde el norte de 8 a 9, posteriormente con Quique Castillo y con Percy a las 10, y los miércoles en el de Braille con el querido Jonathan Pérez de 8 a 9. Y pues muchísimas gracias, que pasen buen fin de semana, pues nos vemos próximamente. Claro que sí, te mando un abrazo, Víctor, nos vemos al ratito con Igualmente, Toño. gracias, igualmente.